Hola, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles a todas las personas que manifestaron su apoyo o su interés luego de ver la primera entrada en video que tuvo este blog que hablaba sobre las burbujas de odio en internet. Quienes quieran profundizar un poco más sobre el tema, la tercera entrada, la anterior a esta que se va a publicar, trata este tema desde un marco teórico para que entiendan un poco cómo es que nos vamos acostumbrando siempre a leer lo mismo y eso hace que vayamos generando unas zonas de confort e intolerancia que llamamos burbujas de odio. Pero hoy vamos a dejar las burbujas de odio de lado y nos vamos a enfocar en dos temas que también son fundamentales cuando analizamos el discurso de odio en internet: los factores y los actores. Existen cientos de factores, existen cientos de actores que hacen que nosotros nos volvamos agresivos en estas plataformas, que nos volvamos violentos en redes sociales. Yo estuve leyendo, estuve analizando, estuve conversando con otras personas en otros escenarios y quise arrancar esta vez con 5 factores que hacen que nosotros recurrentemente estemos recurriendo a prácticas de odio y de intolerancia en el ciberespacio. El primero de ellos, es lamentable, sí. Tal vez muchos de ustedes dirán, no, pero es que Dios es un Dios bueno. Esa misma pregunta me hago yo, aunque no soy creyente. ¿No se supone que su Dios es bueno? Pues sí, la religión. La religión es uno de los factores fundamentales para cometer o para ejercer presión sobre las otras personas, para tener publicaciones donde promovemos el odio, la discriminación y el rechazo por el otro. En un segundo lugar tenemos las mentiras. Las mentiras vienen acompañadas de algo en particular y es la pereza que nosotros tenemos a veces de informarnos. Entonces cuando nosotros duplicamos, cuando nosotros compartimos una mentira, lo que vamos generando es una ola de desinformación que en muchas ocasiones termina en odio, termina generando comentarios que parten de una ficción creada por otro, donde nosotros volvemos a ser un factor, por no volver a decir la palabra soldado, pero volvemos a ser un defensor de ideas que en muchas ocasiones ni siquiera son verdad. Hay un tercer tema que a mí particularmente, quienes me conocen saben que me obsesiona, y es el tema del discurso de odio contra la mujer en internet, el desprecio contra la mujer. El ciberespacio se nos está convirtiendo en un lugar donde nuevamente se están reivindicando prácticas machistas que siempre habían existido. Hay un cuarto tema, este cuarto tema desde los escenarios donde lo he propuesto ha sido bastante polémico porque hay personas que dicen que la crítica, que hablan de la censura, la crítica, pero el humor atraviesa una línea muy delgada donde en muchas ocasiones terminamos maltratando a otras personas y terminamos justificando esto con la risa. El humor es uno de los grandes causantes del discurso de odio en internet cuando lo hacemos sin reflexionar, sin ser empáticos y sin ponernos en la posición del otro. Y claro, en el quinto lugar, no iba a dejarlo en esta ocasión por fuera, está la política, que en nuestro país, por lo menos en Colombia, es uno de los factores que más recurrentemente aparece para promover el discurso de odio en internet. Pero como también este ejercicio, este blog se trata un poco de dar la cara, seleccioné 5 actores. 5 actores que yo creo que por lo menos en la tuitosfera, luego iremos a otras redes sociales, son bastante complejos, que no son propositivos y que hacen que normalmente en el nombre de ciertas ideas se lleve todo al extremo del discurso del odio. Voy a comenzar por la primera de esas cuentas que seleccioné con la ayuda de muchas personas que también estuvieron interactuando conmigo en redes sociales. La primera de esas cuentas es de Marco Fidel Ramírez, @7marcofidelr, más conocido en Bogotá como el concejal de la familia. El concejal de la familia es una persona que es cercana a la religión cristiana, que se declara un creyente en Dios, pero que se le reconoce sobre todo por sus prácticas discriminatorias contra la población LGTBI. Lo último que se supo del concejal de la familia es que trajo un bus que fue censurado en España, y es un bus que de alguna forma lo que hace es rechazar las prácticas de construcción de género en el nombre de Dios. Marco Fidel en uno de sus tweets con este bus dice: los niños nacen siendo niños, las niñas nacen siendo niñas, esto es biología, no ideología. El bus de la libertad, bienvenido a Bogotá. La presencia de este bus ha desencadenado de todo. Incluso se dice que hoy, lunes, el concejal de la familia fue herido por un grupo de activistas.
Entonces ahí vemos cómo nos vamos polarizando y a través de lo que parece un simple mensaje que empezó a construirse, a viralizarse en internet, empezamos a cometer no solamente discurso de odio, sino también agresiones contra las otras personas. El segundo lugar que les decía es la mentira. Y cuando nosotros tenemos cierta pereza por informarnos y cuando le creemos a nuestros líderes o le creemos a esas personas que admiramos. Para esta ocasión escogí la cuenta @PetroGustavo, de Gustavo Petro, quien también fue alcalde de la ciudad de Bogotá y que en repetidas ocasiones ha tenido que pasar ciertas penas por publicar información falsa en redes sociales. Tal vez la última que recordamos de Petro es un trino que dice: las estaciones diseñadas, Ingeniería Fase 3 para el metro subterráneo de Bogotá, suspendidas por Peñalosa. En esta ocasión Petro ponía un video y ponía unas imágenes que llevaban al metro de Moscú, en Rusia. ¿Qué pasó? Empezó a gestarse una pelea política entre petristas y entre peñalosistas, que lo que terminaron fue ahondando en mensajes de odio el uno contra el otro por un político que estaba promoviendo ideas falsas para un propósito muy propio que todos sabemos es la presidencia de la República. El tercer lugar que les señalaba me obsesiona bastante es el tema del género, el tema de la violencia contra la mujer en internet. Hace un mes o un poco más de un mes, una mujer, Claudia, fue asesinada en Bogotá, en el centro comercial Santa Fe, por su esposo, o por su novio, mejor dicho, no era su esposo, era una anterior pareja que ella había tenido. Empieza a promoverse la noticia y aparecen unos tweets bastante desastrosos de una persona que se hace identificar en Twitter como SJ y cuyo arroba es @VSJoseJ. Y en esta ocasión esta persona dice: una rola menos, ja 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 ja, todos somos Claudia. El segundo trino que pone es: lo bueno de todo esto es que asesinaron a una rola, satisfactorio, todas somos Claudia. Un mensaje bastante doloroso, un mensaje que no debería presentarse y que a nadie debería de alegrarle la muerte del otro. Y también un poco hablando de muerte, llego al tema del humor, de cuando el humor se nos vuelve cotidiano, cuando matar al otro se nos vuelve desde la palabra lo más cotidiano. Y ahí me encuentro con un programa que yo veía cuando tenía 5 años, que lo dejé de ver porque lo dejaron de dar en la televisión, que ya no lo vería porque generaba unas prácticas reflexivas con mi vida, pero ese programa se llamaba Recorcholis con Vargasville. Vargasville tiene una cuenta que se llama @VargasvilleCol, desde el humor se vuelve una vitrina política en la gran mayoría de ocasiones para atacar al presidente Juan Manuel Santos y que de alguna forma todo el tiempo está promoviendo el discurso del odio. Una de las cosas que dice Vargasville en su cuenta de Twitter es: señor, ven a traer la paz a Venezuela y para que no te vayas con el cupo vacío, llévate a Maduro. Ahí vemos un uso de Dios, vemos un uso un poco indirecto de la muerte y vemos un tema político que se disfraza de humor para generar mensajes de odio. Y por último, claro, cómo no olvidarlo, no quería empezar por ahí para no ser obvia, pero entre las personas que me aportaron fue tal vez el nombre más recurrente que encontré para esta primera clasificación, que como les digo vendrán muchos más. Les voy a leer un tuit que fue bastante polémico la semana que pasó, a ver si tal vez alguien lo identifica. Eso dice este bandidito de San Pedro Espina, cobarde maltratador de niñas recién nacidas. Calumnia, número 1. Luego vinimos a entender que era lo de maltratador de recién nacidas y hablamos de Álvaro Uribe Vélez. La cuenta Álvaro Uribe B, una cuenta con una cantidad de seguidores más que significativa, desde la cual nacen recurrentemente los mensajes de odio más fuerte con los que nosotros nos encontramos en la política colombiana. Este mensaje fue viral, este mensaje fue tomado por diferentes medios de comunicación y luego se nos olvidó. Y durante esa misma semana, y repito con este mismo personaje, desde El Tiempo publicamos un título que decía: obligado, Uribe se retracta con las madres de Soacha. Sí, fue obligado. Llevaba 2 años sin presentarse a las audiencias de conciliación de la Corte para pedirles disculpas a las madres por haber tratado a sus hijos de criminales y por en su gobierno haberlos asesinado. El caso es que el tipo termina un poco poniendo un tuit en homenaje al Tiempo, donde decía que se sentía orgulloso de tener que ser obligado por las madres de Soacha. Pero esto despierta algunos comentarios como el de Ernesto Yamuré, quien se identifica como Ernesto Yamuré en Twitter, que dice: en tiempos de noticias falsas vemos titulares como este: El Tiempo, fake news.
Habría que explicar un poco más lo que representaba esta noticia, la dignidad y la revictimización de las madres de Soacha, como para entender que no era un fake news. Estos son por este momento mis 5 factores y mis 5 actores con los cuales constantemente promovemos discurso de odio en Internet. Si ustedes tienen algún actor, si ustedes tienen algún otro factor, me gustaría que me lo hicieran saber para que sigamos completando este mapeo del discurso de odio en Internet. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrada de este blog.